El anciano estaba de pie en medio del patio, sin chaqueta, con la camisa pegada al cuerpo por la lluvia que caía como agujas. No parecía sentir el frío. Solo miraba hacia el cobertizo, donde la puerta seguía abierta de golpe, moviéndose con cada ráfaga de viento. Minutos antes, su nieta había salido corriendo de allí con el rostro empapado no solo por la tormenta, sino por el llanto. Y él no había logrado alcanzarla. Dentro del cobertizo, donde ella solía guardar su bicicleta y sus cuadernos de dibujo, había encontrado una caja de madera cubierta de polvo. Una caja que él escondió durante décadas, convencido de que nunca debía ser abierta. Pero la muchacha, curiosa y persistente, había subido al altillo después de oír un ruido causado por el viento, y allí, entre telarañas y recuerdos viejos, encontró la caja marcada con el nombre de su madre. Cuando abrió la tapa, no encontró fotos ni cartas de amor, sino un cuaderno desgastado con la letra de su madre y un informe policial amarillento, palabras subrayadas, fechas, testimonios. Todo hablaba de una noche que él había prometido no revivir jamás. Una noche en la que tomó decisiones que destruyeron a la persona que más amaba. Una noche que su nieta jamás había escuchado, porque él se había jurado protegerla del mismo dolor que lo consumía. Ella bajó del altillo con el cuaderno contra el pecho, respirando como si el aire le quemara. Cuando lo miró, sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y decepción. «¿Esto es verdad?», le preguntó con la voz quebrada. Pero no esperó respuesta. Dejó caer el cuaderno y salió corriendo hacia la tormenta, incapaz de escuchar explicaciones. Ahora, bajo la lluvia implacable, él entendió que no era la tormenta lo que lo castigaba. Era la verdad que al fin había salido a la luz. El olor a madera vieja y tierra mojada lo recibió cuando entró al taller donde pasaba la mayor parte de sus días reparando herramientas. El lugar aún conservaba el calor de la tarde, pero algo estaba fuera de lugar. La lámpara que él siempre dejaba encima del banco de trabajo estaba caída en el suelo. La bombilla rota, como si una mano nerviosa la hubiera golpeado sin querer. Sobre la mesa, en cambio, había algo que nunca dejaba allí. La llave pequeña del armario metálico donde guardaba todos los objetos relacionados con el pasado. Esa llave jamás debía estar al alcance de su nieta. Avanzó unos pasos, sintiendo un nudo formarse en su estómago. El armario estaba entreabierto. Dentro, los papeles, las cintas antiguas y los recortes de periódico estaban esparcidos como si un viento interno los hubiera liberado después de años de silencio. No era difícil imaginar lo que había sucedido. Ella había entrado buscando la caja de herramientas y encontró algo mucho mayor que tornillos y clavos. Encontró el pasado que él había escondido con tanto cuidado. Sobre el suelo, junto a la puerta, estaba el abrigo de ella. Él se agachó para recogerlo y sintió el tejido frío, pesado por la lluvia. Ella debía haber salido corriendo en cuanto abrió el dossier con el nombre de su madre, escrito en letras grandes. No necesitaba leerlo de nuevo para saber lo que contenía. La historia completa de la investigación, las declaraciones contradictorias y la anotación final del policía recomendando que ciertas decisiones de aquella noche fueran reconsideradas. Se levantó lentamente, sosteniendo el abrigo contra el pecho, como si fuera el último pedazo de ella que aún podía tocar. El viento entró por la ventana rota, haciendo oscilar una fotografía caída boca abajo. Él la recogió. Era la madre de la chica, sonriendo en un día que parecía pertenecer a otra vida. Ahora, mirando la puerta abierta del taller, comprendió que su nieta no había escapado por la tormenta. Había escapado por la verdad que él nunca tuvo el valor de contar. El anciano salió del taller con el abrigo de su nieta apretado entre sus manos, como si pudiera traerla de vuelta solo con sostenerlo. La lluvia caía con más fuerza, golpeando el suelo con una insistencia casi violenta. Miró hacia el portón de entrada,
donde las huellas de ella formaban un rastro irregular y apresurado. Eran huellas pequeñas, pero cargadas de un peso que él mismo había puesto sobre sus hombros sin darse cuenta. Encendió la linterna y comenzó a seguirlas, aunque sabía que la tormenta pronto las borraría para siempre. A cada paso, el barro se aferraba a sus botas como si intentara detenerlo, pero él no se permitía parar. La imagen de su nieta correndo do taller, como rosto en choque e lágrimas caindo antes mesmo da chuva tocala, non saía de súa mente. La manera en que ella lo miró, con los ojos abiertos de horror, había sido como recibir un golpe directo en el corazón. Sabía exactamente qué página había leído, sabía qué palabra la había hecho huir. La cerca que dividía la propiedad del camino rural estaba torcida por el viento, pero la tabla más baja estaba rota. Ella había pasado por allí. Él también. Se agachó para no engancharse con los clavos expuestos y sintió la ropa empapada pegarse a su piel como una segunda camada fría. Al otro lado, el mundo era más sombrío. El camino de tierra estaba convertido en un río oscuro que arrastraba hojas, ramas y restos del campo. Por un momento, el anciano sintió que la tormenta no solo estaba allí afuera, sino dentro de él, desordenando todo lo que había intentado mantener firme. La luz de la linterna cayó sobre algo brillante a unos metros. Era un llavero con una estrella metálica, un regalo que él le había dado cuando cumplió 12 años. Lo recogió con manos temblorosas. El objeto estaba cubierto de barro, como si hubiera caído mientras ella corría sin mirar atrás. Lo apretó en el puño. Cada pequeño rastro de ella se convertía en un recordatorio doloroso de que quizás no lograría alcanzarla. El sonido de la tormenta se mezclaba con sus pensamientos. Recordaba con claridad la noche que había quedado registrada en aquel dossier. Recordaba la discusión, las voces elevadas, las lágrimas de su hija, aquella puerta que se cerró para siempre. Recordaba haber dicho cosas de las que se arrepintió desde el primer minuto, cosas que destruyeron algo que jamás consiguió reconstruir. Si él mismo, siendo adulto, nunca logró cargar con aquel recuerdo, ¿cómo esperaba que una adolescente soportara esa misma verdad? El anciano continuó avanzando hasta llegar a una árbore caída que formaba una sombra imponente sobre Chuba. Debajo del tronco vio algo que le cortó la respiración. La mochila de su nieta, abierta y empapada. Los papeles de la escuela estaban pegados entre sí y un cuaderno de dibujos se deshacía con el agua. Ella nunca dejaba su mochila atrás. Jamás. Se arrodilló lentamente, sintiendo los huesos protestar, y tocó la tela húmeda con dedos cuidadosos. No había señal de ella en los alrededores. Solo la tormenta, gritando como si también buscara a la niña. Se levantó con dificultad, limpiándose el rostro con odor sodamao, aunque la lluvia volviera a cubrirlo de inmediato. Miró en todas direcciones, llamándola por su nombre. La voz se perdía en el viento, sin recibir respuesta. Su corazón comenzó a acelerar, no por el esfuerzo, sino por el miedo que lo estrangulaba. La noche estaba cerrada, el camino era largo. La muchacha era frágil, aunque siempre pretendiera lo contrario. Caminó unos pasos más y la linterna iluminó algo que lo hizo detenerse por completo. A lo lejos, cerca de un viejo granero abandonado, vio una sombra moverse. Era pequeña, acurrucada, temblando. El anciano sintió as pernas fallarem de alívio e temor ao mesmo tempo. Se aproximou lentamente, com o coração batendo mais rápido a cada passo. A sombra levantou a cabeça. Era ella. En su mirada había una mezcla devastadora de miedo, tristeza y una pregunta silenciosa que él no sabía cómo responder. «Abuelo, ¿por qué nunca me lo dijiste?», susurró ella cuando él estuvo lo suficientemente cerca. Y entonces él entendió que no estaba luchando contra la tormenta del cielo, sino contra la tormenta que él mismo había creado dentro del corazón de su nieta.
El anciano dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver cómo la muchacha retrocedía 1 centímetro, como si temiera que cualquier movimiento suyo fuera una amenaza. No era miedo físico, era miedo emocional. Un miedo que se forma cuando todo lo que creías estable se rompe en un solo instante. Ella temblava, não só pela chuva fria, mas pelo impacto de tudo o que havia lido naquela pasta que nunca deveria ter chegado a suas mãos. Mi niña, yo quería protegerte, murmuró él con la voz apagada. Ella abrazó sus propios brazos en un intento desesperado de conservar algo de calor. ¿Protegerme de qué?, preguntó con un hilo de voz, aunque la respuesta ya ardía dentro de ella. El anciano apretó los labios, buscando valor en un lugar donde casi no quedaba nada. La lluvia caía tan fuerte que formaba una cortina entre ellos, pero aún así él podía ver la mezcla de lágrimas y tormenta en el rostro de su nieta. Ella apretó los dedos contra la ropa empapada, como si sostuviera algo que estaba a punto de desmoronarse, y en cierto modo lo estaba, a imagen que ela tiña do avó, do pasado, da propia familia. Tudo, lo que encontraste, empezó a decir él, pero ella lo interrumpió. Lo que encontré fue la verdad, ¿no? No una versión suave, no una historia para niños. La verdad. Su voz quebró al pronunciar esa última palabra. El anciano bajó la linterna, como si la luz misma fuera demasiado dolorosa de sostener. Tu madre, dijo él finalmente tragando un nudo enorme, no desapareció como te dije. Ella cerró los ojos, como si ya hubiese imaginado eso, pero necesitara escucharlo de su boca. No murió por accidente. No fue una tormenta. No fue el coche. Fue una decisión miña, errada, irreversible. La muchacha abrió los ojos respirando tan rápido que parecía ficarse mar. ¿Qué hiciste? La pregunta soó como una lámina. El anciano apoyó la mano en el tronco caído para no perder el equilibrio. La última noche que la vimos, discutimos. Eu disse coisas que nunca debería ter dito. La herí, confesó, como una dor que o corroía a décadas. Ella quiso irse. Le pedí que se quedara. Le prometí que todo mejoraría, pero eu non fui capaz de mudar. Su voz se apagó. Ella desapareció porque yo la empujé emocionalmente a eso, no físicamente, pero igual la empujé. El silencio que siguió fue tan denso que nem mesmo a chuva conseguiu quebrarlo por algunos segundos. La nieta, con los labios temblando, dio un paso atrás. Entonces todo este tiempo, ¿me mentiste sobre ella? Sí, respondió él sin intentar suavizarlo, y cada día que pasaba sin contártelo era un castigo para mí, pero pensé que te salvaría del dolor. Ella negó con la cabeza llorando. Ese dolor ahora es el doble, abuelo, porque ahora siento que la perdí, y también a ti. Aquellas palabras golpearon al anciano más fuerte que cualquier tormenta. Sintió que algo dentro de él se rompía, algo que llevaba demasiado tiempo pendurado por fíos frágiles. Avanzó un poco, con cuidado, con miedo de perderla por completo. Mi niña, no quiero perderte como perdí a tu madre. Él ya no era un hombre viejo enfrentando la lluvia. Era un hombre quebrado, enfrentando su propio pasado. La muchacha lo miró largo rato, a través da chuva, a través da dor, como se buscase una respuesta dentro dele que nunca encontró no dossier. Finalmente, con la voz apagada por el llanto, dijo: necesito saber todo, no una parte, no lo que recuerdas, todo. E naquele instante, ele entendeu que a conversa que evitou por toda a vida finalmente iria acontecer, mesmo que isso os destruísse ou os salvasse. El viento siguió golpeando los árboles mientras ambos permanecían inmóviles bajo la lluvia, como si el mundo estuviera esperando la siguiente palabra del anciano. Él sabía que la verdad completa no cabía en una frase. Era un laberinto de silencios, decisiones mal tomadas y culpas que llevaba cargando desde el día en que su hija desapareció. Pero ahora
Viendo a su nieta empapada y temblando, comprendió que ya no podía protegerla con mentiras. Ella merecía más. Merecía saber por qué su vida siempre estuvo rodeada de sombras. «Vamos al granero», dijo él al fin, como a voz baixa. «La lluvia no te deja escucharme bien». Ella dudó. Por un instante, los ojos de él mostraron un miedo instintivo, como si no quisiera entrar en ningún lugar cerrado con alguien que acaba de romper todas sus certezas. Pero el frío era demasiado, e a necesidade de respostas foi maior que o receio. Lentamente, caminó detrás de él, manteniendo una distancia prudente. Cuando entraron al viejo granero, el olor a heno húmedo y madera envejecida los envolvió de inmediato. Él dejó la linterna sobre un barril y cerró parcialmente la puerta para cortar lo peor del viento. Ella se quedó de pie junto a la pared, todavía abrazándose a sí misma con el cabello pegado al rostro. El anciano respiró hondo, apoyando una mano en la columna central del granero, como si necesitara sostenerse para que las palabras salieran. «La discusión con tu madre no fue el final», comenzó. «Fue el comienzo de una noche que nunca supe cómo explicar». Ella levantó la mirada, con los ojos ardiendo. «Siempre dijiste que no sabías por qué se fue». «Te mentí», admitió él, sintiendo a vergüenza queimalo por dentro. «Yo sí sabía». Caminó unos pasos hacia el fondo del granero, donde una vieja caja de herramientas estaba cubierta con un trapo. La destapó y sacó un papel amarillento, doblado varias veces. Lo sostuvo entre los dedos antes de dárselo a ella. «No quería que lo leyeras sin mí», murmuró. «Este es el último mensaje que tu madre escribió antes de desaparecer». La muchacha tembló. No extendió la mano de inmediato. Era como si tocar ese papel pudiera cambiarla para siempre. Finalmente lo recibió con delicadeza. Lo abrió despacio, cuidando que la humedad no lo rompiera. La caligrafía era familiar. Había visto esa letra en las fotos antiguas y en un cuaderno de recetas que la abuela guardaba. Pero leerla así, tan cerca, tan vívida, era como escuchar la voz de su madre surgir desde la tormenta. «Dice que tenía miedo», susurró la muchacha con la voz quebrada. «Miedo de decepcionarte, miedo de decepcionarse a sí misma». El anciano cerró los ojos por un instante. «Tu madre no era fuerte como tú. Se derrumbaba en silencio, igual que ahora tú lo haces cuando crees que nadie te ve». Ella tragó saliva absorbiendo cada palabra de la carta. «Dice que necesita tempo, que no soporta a última briga que tiveram, que siente que se está ahogando». Sus hombros cayeron. A carta tremía en sus manos. «Ella no menciona un accidente, abuelo. No menciona nada después». «Porque no hubo después», respondió él. «Nunca llegó a donde dijo que iría. Nunca más supe de ella». La revelación cayó como un golpe seco entre los dos. Él continuó. «La policía me buscó como primer sospechoso. Las peleas anteriores, los vecinos escuchando gritos. Todo apuntaba hacia mí. Por eso guardé el dossier. Porque, aunque no la lastimé físicamente, sí la empujé emocionalmente hacia la tormenta de su propia mente». La muchacha cubrió su boca con la mano. «Entonces, ¿crees que ella...?» «No lo sé», dice él, sinceramente destruido. «No sé si huyó, si cayó, si alguien la ayudó o la lastimó. Nunca lo supe. Lo único que sé es que la última vez que la vi, ella estaba rota, y yo fui parte de esa ruptura». Ella lloró en silencio. No un llanto infantil, era un llanto adulto, profundo, que se forma cuando se entende que a dor da propia vida comenzó muito antes da gente nacer. El anciano se acercó apenas un paso. «No quiero perderte también, ni a tu madre ni a ti. No sobrevivo a otra desaparición». La muchacha levantó la mirada con lágrimas grosas cayendo. «Quiero la verdad completa», dijo ella. «Entonces la tendrás», respondió él, «aunque me destruya». La tormenta afuera continuaba rugiendo, pero dentro del granero, el silencio al fin estaba empezando a hablar. El silencio dentro del granero se volvió casi insoportable. La lluvia golpeaba el techo con violencia,
como si quisiera derribar las paredes y obligarlos a enfrentarse al pasado sin escapatoria. Ella sostenía la carta de su madre con ambas manos, intentando encontrar entre las frases apagadas alguna pista, alguna respuesta que la liberara del peso creciente en su pecho. Pero cuanto más leía, más preguntas nacían en su interior, preguntas que solo él podía responder. «Abuelo», dijo al fin con la voz ronca, «¿por qué nunca buscaste más? ¿Por qué dejaste de insistir cuando ella desapareció?» El anciano no respondió de inmediato. Caminó hasta el borde del granero, apoyó la frente en la madera húmeda y cerró los ojos. La culpa lo apretaba como un lazo, porque el comisario me dijo que cuanto más insistiera, más sospechoso parecería, confesó. Y yo no podía pasar por la cárcel, no cuando tú eras tan pequeña. Tenías apenas 4 años. Necesitabas a alguien. Y yo tenía miedo de perderte también. Ella sintió un vacío abrirse bajo sus pies. «¿Entonces, renunciaste?» «No», respondió él girándose hacia ella. «Me rendí conmigo mismo, no con ella. Pasé años esperando una señal, cualquier cosa, pero nada llegó, y preferí que crecieras creyendo en una historia más suave que la verdad». Ella apartó la mirada, luchando contra el impulso de romper en llanto otra vez. Se sentía traicionada, sí, pero también asustada, porque, de repente, la imagen que tenía de su madre ya no era la de una víctima indefensa, sino la de una mujer profundamente dañada, atrapada entre el amor y el dolor. Y eso cambiaba todo. El anciano se acercó, pero no demasiado. Sabía que cualquier paso podía ser un precipicio entre ambos. «Eres fuerte», dijo suavemente, «más fuerte que ella, más fuerte que yo. Por eso resististe leer ese dossier. Por eso estás aquí. Por eso, aún temblando, no has huido lejos». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No sé si soy fuerte o solo estoy quebrada», dijo. «Ambas cosas pueden ser verdad», respondió él con una honestidad que lo desarmaba. «A veces lo roto también se sostiene de pie». Ella respiró hondo, intentando calmar el temblor en sus manos. «Quiero saber todo sobre esa noche», dijo con determinación. «No quiero más sombras, no quiero más historias incompletas». El anciano la observó por un largo momento, como si buscara en su rostro el mismo coraje que él necesitaba para continuar. Finalmente, asintió. «Tu madre llegó tarde aquella noche», comenzó él con la voz baja. «Yo estaba cansado, frustrado, y la recibí de la peor manera posible. Le reproché cosas injustas, le dije palabras que nunca pude olvidar. Ella lloró, me pidió que no levantara más la voz, y yo no supe detenerme. Ese fue mi crimen, no mis manos, mi boca, mis palabras». Ella apretó los labios, absorbiendo cada frase. «Luego se marchó», continuó él. «Tomó su chaqueta, su bolso, y me dijo que necesitaba respirar. Yo pensé que regresaría en 1 hora, pero nunca volvió». Ella sintió un nudo subir por la garganta. «¿Crees que se fue porque no te soportaba más?» «No», respondió él sin dudar. «Creo que se fue porque no se soportaba a sí misma, y yo solo fui la gota final». Ella cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas finalmente cayeran. No lloraba solo por su madre, sino por ella misma, por todas las veces que buscó explicaciones que jamás encontró, por todas las historias inventadas para tapar o silencio. El anciano dio un paso más, lentamente, como si cruzara un puente frágil. «No quiero que heredes este peso», dijo con la voz quebrada. «Quiero que entiendas que, aunque eu tenha errado, você ainda pode escolher algo diferente do nosso destino». Ela lo mirou, e algo dentro dela mudou. Não era perdão ainda, era abertura. Uma pequena possibilidade de que, quizá, a história deles não tivesse terminado naquela noite. Y mientras la tormenta comenzaba a perder fuerza allá afuera, algo dentro del granero empezó, por fin, a reconstruirse.
El fuego del granero se había extinguido por completo, y ahora solo quedaba la luz tenue de la linterna apoyada sobre un viejo barril. Afuera, la tormenta había comenzado a calmarse, pero dentro del pecho de ambos aún rugía una fuerza que llevaba años contenida. La muchacha tomó asiento en el suelo, con las piernas cruzadas y el rostro cansado. Él se sentó a 1 metro de ella, como si la distancia física representara la distancia emocional que todavía existía entre los dos. «Quiero saber una cosa más», dijo ella con la voz baja, mirando las tablas húmedas del suelo. «Cuando mamá desapareció, ¿intentaste encontrarla de verdad? ¿O preferiste olvidar para no sentir culpa?» El anciano cerró los ojos. Esa pregunta era más cortante do que cualquier acusación. «Busqué», dijo él. «Busqué todos los días, de todas las formas que pude. Fui a la policía, a los vecinos, al bosque, al río. Pero cada vez que alguien insinuaba que yo era culpable, algo dentro de mí se partía. Entonces me escondí, no para olvidarla, sino para sobrevivir». Ella levantó la mirada y lo observó con una mezcla de tristeza e incredulidad. «Sobrevivir no es vivir», respondió, «y menos cuando alguien depende de ti». Él asintió, reconociendo a verdade que siempre evitó encarar. «Tienes razón. No viví. Solo cargué un cuerpo vacío todos estos años». Ella respiró fundo, permitiendo que o silencio preenchese un pouco da dor. «Abuelo, si mamá estaba tan quebrada, ¿por qué nunca pediste ayuda para ella? ¿Por qué nadie en la familia sabía?» Él frunció el ceño, y su voz salió en un susurro rachado. «Porque en esa época, pedir ayuda era visto como fracasar. Yo fui criado para resolver mis propios problemas, para no llorar, para no mostrar debilidad. Y achei que ser fuerte significaba aguentar todo sozinho». Una lágrima solitaria resbaló por su rostro. En realidad, solo me estaba hundiendo, y la arrastré conmigo. La muchacha se pasó la mano por los ojos, secando las lágrimas con impaciencia. «No quiero repetir esa historia», dijo ella. «No quiero que el silencio sea nuestro legado». Aquellas palabras iluminaran algo dentro de él. Una brecha, una promesa, una chance. El anciano extendió la mano lentamente, no hacia ella, sino hacia la carta que ella aún sostenía. «Tu madre escribió algo más en la parte de atrás», murmuró. «Nunca tuve valor de leerlo». Ella viró el papel con delicadeza. Allí, escrita con una letra más temblorosa que el resto, había una frase corta. «Si no regreso, perdóname, y no cargues lo que no te pertenece». La muchacha llevó la mano a la boca, sufocando un soluzo doloroso. «Ella no quería que sufriéramos», murmuró. «Quería paz». El anciano asintió, como rostro inundado de lágrimas silenciosas. «Y yo te quité esa paz, escondiendo la verdad». Ella cerró los ojos, sosteniendo la carta contra el pecho, como si quisiese mantener a mãe viva por más un instante. Entonces habló muy despacio. «No sé si puedo perdonarte hoy, pero no quiero perderte». El anciano no consiguió responder. Apenas deixou que o ar finalmente voltase aos pulmões. Ella se levantó primero, extendió la mano hacia él. Él dudó apenas un segundo antes de tomarla. Sus dedos fríos tocaron los de ella como si fueran vidrio, delicados y vulnerables, pero no se soltaron. «Vamos a casa», dijo ella. «Podemos llorar allí y hablar mañana y después, pero juntos». Él asintió, como un sorriso cansado, emocionado, humano. Salieron del granero caminando lado a lado, mientras las últimas gotas de lluvia caían como despedida. El cielo comenzaba a clarear sobre el campo, y aunque el pasado seguía allí, oscuro e irreparable, el futuro por primera vez no parecía una tormenta, parecía un camino. A la mañana siguiente, el campo amaneció cubierto por una neblina suave, como si la noche anterior hubiera querido borrar sus propios excesos. La casa estaba en silencio.
Pero ya no era un silencio tenso, era un silencio de cansancio, de respiración contenida, de algo que finalmente había comenzado a abrirse entre ellos. La muchacha se sentó en la mesa de la cocina con una manta sobre los hombros, observando la carta de su madre extendida como un puente frágil entre el pasado y el presente. El anciano preparaba café con manos firmes por primera vez en años. Ella levantó la vista y él se detuvo, inseguro, temiendo leer en sus ojos el rechazo que más temía. Pero lo que vio no fue odio, fue dolor, sí, pero también una decisión silenciosa de quedarse. Ella empujó la carta hacia el centro de la mesa con cuidado, como si al hacerlo aceptara cargar solo con la parte que le correspondía, ni más ni menos. «Quiero entenderla», dijo ella, «y quiero entenderte». El anciano sintió que algo dentro de él, que llevaba décadas retraído, finalmente respiraba. Cruzaron la mesa y se abrazaron sin palabras. No era perdón todavía, pero era el comienzo del camino hacia él.